vamos a hablar sobre la reducción de alquinos. Existen tres formas diferentes en las que hidrógeno se puede agregar al enlace triple. Las tres formas son las siguientes. La primera forma es añadiendo dos equivalentes de hidrógeno al alquino correspondiente. El producto de esta reacción será la adición de dos veces la molécula de hidrógeno a el enlace triple. Así que esto termina con la ruptura de los dos enlaces pi del enlace triple y la adición entonces de 4 átomos de hidrógeno, 2 a cada átomo de carbono. El producto entonces de esta reacción es un alcano. También podemos añadir un solo equivalente de hidrógeno a la molécula del alquino. En este caso vamos a terminar con un alqueno cis. La adición se da de una forma sin al mismo lado. Así que es una adición sin de un solo equivalente de hidrógeno. Por lo tanto, lo que se va a añadir son dos hidrógenos, uno a cada átomo de carbono, y por consecuencia de esto se da la ruptura de un solo enlace pi del enlace triple. Así que el resultado es un alqueno cis. También tenemos la adición de un equivalente de hidrógeno, pero en una forma anti. En esta forma anti es a lados opuestos, así que la adición de ese equivalente de un solo equivalente de hidrógeno resulta en una molécula trans. Adición anti a lados opuestos, vamos a resultar en un alqueno trans. Adición sin al mismo lado resulta en un alqueno cis, solo añadiendo un equivalente de hidrógeno. Si añadimos dos equivalentes, entonces se da una adición completa y el resultado será un alcano. Para la hidrogenación catalítica de alquinos a alcanos, o sea, añadiendo dos equivalentes, esto ocurre utilizando un catalizador metálico, una superficie de paladio en carbono, y la adición es una adición completa, pasando por un intermediario cis que no se aísla. Así que lo que se da en esta reacción es la adición completa de hidrógenos a los carbonos del enlace triple, ruptura de los dos enlaces pi para formar entonces nuevos enlaces sigma, carbono, hidrógeno. El resultado entonces es un alcano correspondiente. Así que aquí tenemos un ejemplo. Recuerde que aquí tenemos dos grupos metilo, tenemos los dos carbonos del enlace triple, así que el proceso de la reacción será añadiendo un equivalente de hidrógeno y esto ocurre de forma cis. El intermediario que no se aísla es un alqueno cis y luego entonces ocurre la adición de otro equivalente de hidrógeno para entonces dar el correspondiente alcano. Esta reacción no se puede detener en el alqueno. Es una reacción que ocurre completa. Pasamos de un alquino a un alcano en esa dirección sin detenernos en el camino. El paladio metálico es demasiado reactivo para permitir que la hidrogenación de un alquino se detenga después de un equivalente de adiciones. Para detener la reacción en el alqueno cis se utiliza el catalizador de paladio menos activo. Ese catalizador se conoce como un catalizador Lindlar. Ese catalizador es paladio absorbido con acetato de plomo 2 y quinolina añadidos. Así que aquí tenemos lo que es el reactivo de Lindlar y este se utiliza para obtener un alqueno en lugar de un alcano. En comparación con el metal de paladio, el catalizador de Lindlar está como desactivado. Con el catalizador de Lindlar se agrega a un equivalente a un alquino para formar el producto cis. El producto cis alqueno no reacciona a una mayor reducción.
Así que lo que hace el catalizador de Lindlar es asegurar que la reacción se detiene en el alqueno cis. Así que el producto de la reacción va a ser alqueno cis. Se detiene la reacción en el alqueno cis. Utilizando el catalizador de Lindlar vamos a tener la siguiente reacción general. Tenemos el alquino, tenemos una hidrogenación, adición de hidrógeno en presencia del catalizador de Lindlar y el producto va a ser entonces un alqueno cis. La reducción de un alquino a un alqueno cis es una reacción estereoselectiva porque solo se forma un estereoisómero y es el cis. Así que aquí tenemos un ejemplo, grupo metilo, los dos carbonos, grupo metilo, y entonces lo que vamos a tener es un alqueno cis. Cis 2-buteno o but 2-eno. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dice cuál es la estructura de cis-jasmona, un producto natural aislado de las flores de jazmín. Se forma tratando el alquino A con hidrógeno en presencia del catalizador de Lindlar. Así que, ¿qué es lo que me asegura el catalizador de Lindlar? El catalizador de Lindlar me asegura que ocurre una sola adición de hidrógeno, o sea, una adición de un equivalente de la molécula de hidrógeno, y voy a terminar entonces con un alqueno cis. Por lo tanto, la única parte que yo tengo que tocar por aquí es esta. Lo demás se va a mantener igual. Aquí vamos a romper un enlace pi para formar el enlace doble. Así que vamos a dibujar la parte del anillo como está descrita ahí. Y entonces aquí es que comienza el cambio de la estructura. Porque entonces ahora voy a tener una estructura cis. ¿Ok? Un alqueno cis. Aquí tengo, para que podemos contar los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en este lado, para poder entonces asegurarnos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos en este lado, para podernos entonces asegurar de que estamos haciendo la estructura correcta y que no nos falten átomos de carbono. Así que esta sería la estructura correcta y en posición cis al mismo lado. Disolución de la reducción de alquinos metálicos en una reducción de metal en disolución, como por ejemplo utilizando una mezcla de sodio metálico en amoníaco. Los elementos de hidrógeno se agregan de manera anti para formar un alqueno trans. Así que para yo asegurarme de tener un alqueno trans, yo voy a utilizar como reactivos una mezcla de sodio metálico en presencia de amoníaco. Así que, por ejemplo, si tenemos a 2-butino, la adición se va a llevar de manera anti, quiere decir que va a ser en lados opuestos, y entonces voy a tener un alqueno trans, como producto. ¿Cómo ocurre esta reacción? Bueno, pues esta reacción es un mecanismo de radicales, y en el primer paso lo que ocurre es que sodio se oxida para producir un electrón. Ese electrón se va a añadir entonces a uno de los enlaces del alquino, así que aquí hay una flechita en una sola dirección indicando la adición de un solo electrón. Como consecuencia se tiene que romper entonces el enlace pi, y esos dos electrones van a pasar a pertenecer a un solo carbono. Tenemos entonces como resultado de ese primer paso un radical anión. Tenemos un anión, carbono con una carga negativa, y un radical en uno de los carbonos. Ese carbono
con cargas negativas se va a protonar utilizando el amoníaco. Así que una vez ocurre la protonación del carbono negativo con el amoníaco, tenemos ahora un radical, un alqueno radical, y entonces ocurre una repetición de los primeros pasos. Adición nuevamente de un electrón, ahora ese electrón va a ir al carbono radical, tenemos entonces un carbanión, ahora ese carbanión se va a protonar utilizando el amoníaco y el resultado entonces va a ser mi alqueno cis. Fíjese que esto ocurre en una forma anti, o sea, uno primero por arriba y el otro entonces se añade en posición opuesta a el primer hidrógeno que se añade. Como resultado tengo un alqueno trans. En resumen, disolver la reducción de un metal de un enlace triple con sodio y amoníaco es una reacción estereoselectiva porque forma un producto trans exclusivamente. La reducción de metales en disolución siempre forman preferiblemente, debe decir, el producto trans más estable. El alqueno trans se forma porque el intermediario de carbocatión de vinilo que se forma es más estable cuando los grupos R más grandes están más alejados entre sí para evitar interacciones estéricas. La protonación de este anión conduce a un aducto trans más estable. Así que una vez se forma ese primer paso en el mecanismo, estos primeros pasos en el mecanismo donde se produce el radical, la conformación más estable o lo más estable sería que los grupos R estén entonces lo más alejados posible. Así que usted ve que entonces los grupos R se acomodan uno al lado opuesto del otro para estar lo más alejados posible y ser más estables. Así que al colocarse los grupos R en la forma más alejada posible, le da entonces espacio para que la segunda adición de hidrógeno ocurra en una forma anti. Los grupos R más grandes se encuentran lo más lejos unos de los otros para dar entonces el carbanión vinílico más estable. En este caso, pues lo que tenemos es unas interacciones estéricas entre esos grupos R, que pueden ser grupos grandes, y esto provoca que se desestabilice el carbanión. Recuerde que en el caso de las estructuras que son inestables, como por ejemplo carbocationes, radicales y carbaniones, todo lo que estabilice esa estructura va a provocar que la reacción ocurra de forma más favorable. Es decir, que sean sustituidos o que sean estén en forma trans en lugar de cis, todo lo que sea que estabilice esa estructura que ya de por sí es inestable en términos de carga, ya sea carbocatión o carbanión o un radical, un carbono radical, todo aquello que promueva esa estabilización o resonancia también, pues va a provocar que la reacción sea más favorable. Y aquí hay un resumen de todas las reacciones entonces que tenemos para producir reacciones con alquinos, para producir ya sea alcanos o alquenos cis o trans.